Hola amigos de YouTube, hoy les voy a hablar de la novela romántica como género literario. La Real Academia Española define a la novela romántica, o también llamada novela rosa, como la variedad de relato novelesco cultivado en época moderna, con personajes y ambientes muy convencionales, en el cual se narran las vicisitudes de dos enamorados cuyo amor triunfa frente a la adversidad. O en otras palabras, es un tipo de relato cuyo eje central es el amor entre dos personas, que después de sufrir ciertos avatares terminan juntas. A principios del siglo XX, este tipo de relato era conocido como novela rosa, porque eran historias sentimentales, amables, con un punto de vista casi infantil, de cuento de hadas, que se resolvían invariablemente en un final feliz con boda incluida. Ellos obviamente eran opuestos y ellas bellísimas. Todo era suavemente hermoso, suavemente increíble, sin grandes problemas que hicieran temblar su mundo. Las grandes autoras de estas primeras novelas fueron Elinor Glyn, Florence Barclay, Berta Ruck y en España Luisa María Linares o Marisa Guillar de Francos. Hoy en día, en cambio, el concepto de novela romántica abarca un campo más amplio que ese sentimentalismo meloso de esa primera época. Ahora se agregan temáticas variadas y situaciones complejas vividas por los protagonistas. Este género literario ha sido desarrollado desde hace siglos y sus autores han sabido hacerlo evolucionar para que no pierda vigencia, popularidad ni deje de ser atrayente. Es más, cada día aparecen nuevos lectores que se enamoran del género. Podemos situar sus inicios en Grecia y Roma durante la época clásica, con relatos y narraciones muy similares con las novelas actuales, en elementos como el amor, el romance, separaciones, dificultades para alcanzar la felicidad, el reencuentro y los finales felices están presentes. Durante la Edad Media, el romance se simplificó para ser cantada a través de bardos, quienes iban de lugar en lugar entreteniendo a los oyentes con historias de todo tipo. Pero por lo general se incluían en ellas enseñanzas morales, científicas de la época, o se describía lo que te podía pasar si no obrabas de manera correcta. Surgen las gestas caballerescas con el amor romántico y algunas veces trágicos, como los de Lancelot y Ginebra, cuyo amor destruyó no solo a Camelot sino también a Arturo, y a la pobre Elaine, esposa de Lancelot, quien tras enterarse de esa traición se quitó la vida. Durante la modernidad, una de las primeras y más populares novelas de este género es la memorable Pamela de Samuel Richardson, del año 1740, cuya trama se centra de manera exclusiva en el cortejo amoroso entre los personajes principales y está narrada desde la perspectiva femenina de la protagonista, una joven doncella bella y virtuosa que consigue reformar al héroe libertino y casarse con él, ascendiendo así en la escala social. Para el siglo XIX aparecen obras como Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Cumbres Borrascosas de Emily Brontë y Jane Eyre de Charlotte Brontë, que son consideradas como novelas rosas clásicas, aunque presentan una mayor profundidad de personajes y emociones. En el siglo XX, la autora Georgette Heyer es considerada la creadora del género de romance histórico ambientado en la regencia inglesa y la época georgiana. En esa misma época comenzaron a escribir autoras clásicas del género, como Barbara Cartline, quienes junto a otras fundarían años después la Asociación de Novelistas Románticas. El género tal cual lo conocemos actualmente nace en la década de los 70, con publicaciones tanto largas y extensas como en épocas atrás, y lecturas más cortas y ligeras, y que en el ámbito literario se conocen como novelas de un solo título. Este tipo de publicaciones se hizo muy popular y en los años de la década del 80 floreció en su máxima expresión, dándose a conocer alrededor del mundo, principalmente en la parte occidental.
es un subgénero muy adaptable que puede albergar historias en distintos tiempos y lugares. En ese aspecto no existen restricciones, aunque uno de los más populares entre los lectores son las novelas de la Edad Media o de los Highlanders, por ejemplo, la época victoriana, la Regencia o la Guerra Civil estadounidense, por nombrar algunas. Sin embargo, hay que aclarar que no se trata de relatos históricos, sino de historias de amor, con toques de humor y algunos toques de contenido histórico. La novela contemporánea se centra en los problemas de la pareja, y es común que se aborde la libertad sexual e independencia económica femenina. Aunque las heroínas vírgenes y los nobles libertinos resultan anacrónicos dentro de los escenarios actuales, en algunas novelas de bolsillo aún aparecen. Comenzaron siendo novelas muy cortas, pero ahora cada vez hay más novelas largas que entremezclan sus argumentos con otros géneros. Las novelas románticas paranormales tienen mucho éxito y en la actualidad existen muchos escritores que lo desarrollan dando un estilo propio a sus historias. Por lo general, las novelas catalogadas dentro de este género son historias de amor intensas con diversos elementos que las hacen únicas. Historias de viajes en el tiempo, de vampiros y hombres lobos o seres mitológicos entran en esta categoría. Y bueno, esto fue todo por hoy. En la descripción les dejo los enlaces a los sitios que utilicé para hacer el video. Espero que les haya gustado y si es así, por favor suscríbanse y denle like, eso me ayudaría muchísimo. Gracias y hasta luego.